En las comunidades campesinas, en los espacios donde se desarrolla el potencial minero, hay territorios poco poblados, de poca productividad y poco conectados con el mercado. Y lo enlazo con lo que acaba de decir Lucho, ¿no? Entonces, parte del conflicto que no logramos resolver es cómo logramos que esos territorios, que son territorios altoandinos y que son territorios que no están conectados con el mercado, se vuelvan productivos, de manera tal de que la industria, se vea la industria minera como un catalizador del desarrollo de esos territorios. Y por ahí viene la solución, ¿no? Es decir, si no, como bien dice Lucho, estamos envueltos en un círculo vicioso comercial, ¿no? Y creen que la solución es dinero, dar más dinero. Incluso recientemente un supuesto experto en economía dice que la solución es que los territorios altoandinos se listen en la bolsa de Nueva York, ¿no? Si esa fuera la solución, ¿no? Primero, que la bolsa de Nueva York, la conozco algo, es muy rigurosa en los estándares de registro, y nuestra historia de cómo manejamos nuestras relaciones, de vender las tierras 2 o 3 veces, no dice todo lo contrario, ¿no? Pero lo que quiero completar la idea es, creo que en el caso del Perú hay una tremenda oportunidad de poner la agenda correcta. La agenda correcta no es negociar en términos comerciales, es pensar, sin duda, detrás de la necesidad de la tierra para un proyecto minero hay una compensación económica, pero esa compensación económica tiene que ser el catalizador para que ese territorio que ha sido remoto, que ha sido de baja productividad, se integre al mercado. Van a haber espacios en los cuales se pueda producir algo agroindustrial de alto valor, como puede ser arándanos, como puede ser palta. En otros va a haber una posibilidad de producir auquénidos y textiles, en otros piscigranjas, en otros turismo. Pero eso es lo que tiene que ser el espacio. Tenemos que lograr que la industria minera se vea como el gran catalizador del desarrollo del territorio, ¿no? Porque si algo característica de la industria minera es que desarrollamos una logística de exportación. Lo que producimos tenemos que exportarlo. Entonces desarrollamos carreteras, llevamos energía, sistemas de comunicación, y finalmente tenemos que enlazarlo con un puerto. Y esa es la mirada que tenemos que lograr traer a consenso, para que la discusión vaya en la dirección correcta y no está yendo, como bien lo menciona Lucho, a una suerte de conflicto permanente y de negociación donde los abogados comisionistas terminan siendo los líderes de esta discusión. En el caso del cobre, si uno mira el comportamiento del precio, a pesar de la crisis todavía sanitaria que tiene China, tenemos un nivel de precios bastante razonable, ¿no? 3,6, 3,5. Es decir, lo que hay que estar muy atentos durante el 23 es cómo finalmente China resuelve esta crisis sanitaria, ¿no? Está claro que las vacunas del mundo occidental han sido mucho más efectivas, ¿no?, que las vacunas del mundo oriental, pero hay que seguirlo, porque, digamos, resuelto ese tema, la demanda de cobre va a retornar y el precio, que está en 3.60, va a subir nuevamente, ¿no? Otro tema que hay que seguir de cerca es cómo se desarrolla en China la crisis inmobiliaria, ¿no? Es un segundo tema de atención que puede impactar en el precio del cobre. En el caso del plomo zinc, que como digo es importante en el Perú, creo que el gran desafío es encontrar nuevos proyectos, ¿no? Nuestra cartera de proyectos de plomo zinc comienza a envejecer, no hay tal visibilidad como hay en la cartera de cobre en el Perú. Y eso hace que también, como estamos viendo ahora, tanto el precio del plomo como el zinc están bastante al alza, a pesar de que tenemos un país como China que está todavía sufriendo la crisis sanitaria. Y en el caso del oro y la plata, que es metales preciosos, que por lo general tienen un comportamiento distinto, contracíclico al mundo industrial, en el caso del Perú es muy relevante. El Perú es el segundo productor de plata en el Perú, después de México. Tiene también un comportamiento muy positivo, por lo mismo, ya no por la crisis sanitaria, sino por la gran incertidumbre de la guerra, por la gran incertidumbre de cómo va a evolucionar la relación entre las grandes potencias, ¿no? Entonces, esa incertidumbre
también beneficia de alguna manera a un país minero como Perú, ¿no? Entonces, en el lado de precios, creo que tenemos un año 23 relativamente bueno y hay que seguir de cerca cómo mejora el desempeño de China, ¿no? En el caso de los proyectos de Perú, claramente nos hemos quedado cortos de proyectos, como se dice en Greenfield, ¿no? Se está terminando de inaugurar Quellaveco, está arrancando Quellaveco, logrando ya su capacidad de producción, y no se ve en la visibilidad cercana nada grande, ¿no? Tenemos San Gabriel, que es un proyecto de oro, de Buenaventura, una mina subterránea, 400 millones de dólares más o menos de inversión, pero no hay que olvidarnos del foco de que en el Perú tenemos en brownfield, en minas de gran dimensión, inversiones siempre permanentes, ¿no? de extensión de vida del activo, y son activos intensivos en capital, ¿no? Me refiero al mismo Antamina. Antamina ha presentado este año, en abril, un proyecto de modificación del estudio de impacto ambiental que le va a permitir extender la vida más allá del año 2036, y es una inversión de 1.600 millones de dólares. Estamos en todo ese proceso burocrático, como le llama Fernando, de recorrer todas las agencias para finalmente tener la aprobación. Esperamos tener la aprobación el primer trimestre del próximo año, ¿no? 2023. Pero hay que tener en cuenta también que en esa cartera de brownfield de grandes operaciones está Toquepala, está Cuajone, están Las Bambas, está Chinalco, Toromocho, y son proyectos que, digamos, son importantes por los niveles de inversión. También está Tapacay y Olvidada y Yanacocha Sulfuros. Es otro proyecto importante que hay que mirarlo de cerca, que puede despegar el año 2023. Y un poco para terminar este concepto de lo que viene en el mundo del Greenfield, en el Perú, siempre se habla, está publicado por el Ministerio. Hay un portafolio de 53.000 millones de dólares de inversión en proyectos de cobre, pero muchos de ellos van a requerir, y eso lo digo a título personal, va a requerir en muchos de ellos una mirada colaborativa, ¿no? Hay proyectos, sobre todo en el norte del Perú, que requieren, en lugar de una mirada parcial de un proyecto en especial, una mirada integral del distrito minero. Si uno mira el distrito minero de Cajamarca, hay un distrito de cobre muy significativo, sin mencionar nombres por ahora, uno ve que, digamos, el desafío particular de cada proyecto por sacar adelante su propio depósito de relaves, su propia planta concentradora, su propio sistema de transporte concentrados, que va a requerir un tramo por lo menos de concentraducto, se ve muy desafiante. Pero si eso se integra en estos proyectos y se construye un modelo colaborativo, eso podría ser no solamente de cara al gobierno, de cara al país, sino de cara en general al mercado, una forma de desarrollar el proyecto de manera más acelerada. Pero eso es en conclusión lo que veo el año 23. Hay desafíos de relación con las comunidades, como hemos comentado, de relaciones con un gobierno que requiere un poquito más de madurez, pero también hay agenda propia, ¿no? Hay agenda al interior de las empresas que tenemos que tenerlas en cuenta. Hemos hablado que los proyectos mineros son 53.000 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un documento muy elaborado sobre el déficit de infraestructura en el Perú, y se estima que son 100.000 millones de dólares. Es el doble del tamaño, si queremos hacer los números, el doble del tamaño del portafolio minero. ¿Sí? Es uno de los desafíos. Y es por lo que comentábamos, nuestra propia geografía de los Andes nos genera pues un tremendo descalce, un gran territorio, pero con una gran dificultad en integrarlo, ¿no? Sobre todo con una mirada exportadora. Creo que el tema del Lavallato fue pésimo, es un bajón institucional para el país y para la región. Creo que nos estamos recuperando de eso recién, y en particular en el Perú hay un modelo que es obra por impuestos, que es una forma, un paliativo diría yo, no es una solución integral, porque lo que está pasando ahí, y no lo hemos hablado el día de hoy, es el tema de la planificación del territorio, ¿no? Con más profundidad. Si no tenemos esa claridad, no tenemos un organismo que haga una planificación del territorio, no vamos a entender claramente cuál es la prioridad que tenemos que seguir para cerrar las brechas, ¿no? Entonces, al día de hoy, obras por impuestos es una solución, es un paliativo, pero es a bajo demanda. Es decir, la empresa minera no tiene capacidad de priorizar el proyecto.
sino se presenta la oportunidad, calza con las necesidades, está en el entorno, que yo lo desarrollo. Pero eso no es bueno para un país, ¿no? Un país con tantas carencias, tiene que haber un plan para que no dependa del político. Pues lo que está pasando es esa demanda, ¿quién la impone? El político, del cual se refería Fernando, ¿no? Y en el tema de educación, sí, el pleno potencial lo vamos a desarrollar cuando tengamos una educación pública de calidad. Si el 90% de nuestros jóvenes va a un sistema público que ha colapsado 2 años, tenemos un problema que lo vamos a enfrentar en los siguientes años. Es decir, no es menor. Son los temas relevantes. Como sector minero estamos en el ámbito de influencia haciendo algo, pero se requiere una solución más integral. ¿Sí?